Buenas tardes, estamos en otro programa del Ojo Austral, aquí por Bernal TV, y hoy inaugurando un nuevo estudio de nuestra emisora y con la renovada compañía de nuestra compañera Karina Fernández. ¿Cómo te va, Karina? Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. ¿Cómo están todos? ¿Te parece vamos a presentar la primera entrevista Sí, la primera entrevista que hizo Tamara. al licenciado y profesor en Historia Pablo Javier Melara, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien ha dedicado los últimos años a investigar desde una perspectiva local y regional la Guerra de Malvinas. Bueno, estamos con un invitado muy especial para el Ojo Austral, un gran amigo, primero lo voy a presentar así, compañero de carrera. Estamos con el licenciado Pablo Javier Melara. Él es licenciado y profesor en Historia, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y lo invitamos para charlar un poco sobre su trabajo sobre Malvinas. Él ha realizado su tesis de licenciatura, y bueno, ha publicado, que ha terminado en libros, en publicaciones. Es autor de 80 días en Malvinas y Malvinas, sentir la guerra. Así que te damos la bienvenida al Ojo Austral. Pablo, bienvenido. Hola Tamara, ¿cómo estás? Bueno, qué gusto esta invitación y el compartir este espacio con vos y tu equipo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que podríamos decir que sos un innovador, ¿no? Porque cuando vos terminaste la carrera y tuviste que decidir tu tema de investigación, los estudios sobre Malvinas no eran muy abundantes, ¿es así? ¿Por qué Malvinas? A ver, ¿por qué Malvinas? ¿Qué pregunta? Creo que, a ver, cuando sucedió la guerra de Malvinas yo tenía 10 años. Y como a muchos de mi edad, Malvinas nos tocó de cerca, ¿sí? Hay un montón de recuerdos que de algún momento, no sé, ahí dejé guardados y Malvinas fue siempre algo especial. También fueron mis lecturas de adolescencia, ¿sí? Hubo una gran producción testimonial de hechos militares que ocurre en la década de 1980 y hoy eso obviamente fueron mis lecturas. ¿Y por qué Malvinas? Bueno, una de las sorpresas que me llevé cuando ingresé a la Universidad Nacional de Mar del Plata, a los 29 años, fue que había muy pocos estudios sobre Malvinas desde las ciencias sociales, ¿sí? Sí, las referencias lógicas, Rosana Guber, Federico Lorenz, y no mucho más, ¿sí? Algún que otro cientista social. Y la verdad que eso sí me despertó, profundizó el interés, digamos, ¿sí? Pero llamó mucho la atención. Y obvio, cuando me estaba acercando ya a la finalización de la licenciatura, tenía muchas dudas, pero no tenía duda que el tema a investigar era Malvinas. Y bueno, allí elegí mi directora de tesis, que fue Adriana Álvarez, y juntos comenzamos a transitar ese camino de investigar Malvinas. Bien, tengo una consulta que bueno, probablemente sepa yo un poco la respuesta, pero está bueno reflexionar después de varios años. ¿Cuál fue la experiencia o el contacto que tuviste durante la carrera con el espacio austral, con Malvinas? ¿Tuviste aproximación a lo largo de alguna materia, algún seminario que puedas recordar? Tal cual, obviamente, si elegimos esta carrera quiere decir que en general historia nos gusta en mayor o menor medida todos los temas. Pero obviamente que siempre había cierta ansiedad por llegar a algún tema cercano a Malvinas. Ni siquiera te digo Malvinas, algo cercano. Y hubo que esperar hasta el final de la carrera. Hubo varias aproximaciones. También es cierto que yo intentaba meter el tema Malvinas en cualquier materia. En historia contemporánea la idea era ver, no sé, por ahí el gobierno de Margaret Thatcher, sus necesidades políticas, y ahí introducía el tema Malvinas, cuando nos daban la oportunidad así de elegir un tema. Y así con otras. Pero en el que más, y que para mí fue muy importante, fue un seminario sobre historia y memoria que llevó adelante el licenciado Daniel Reynoso, ¿sí? Con el cual yo años después tuve el gusto de colaborar en su materia. Ese seminario nació con la idea por ahí de rellenar cierto espacio vacío que dejaba Argentina. Es decir, Argentina llegaba generalmente hasta la década de 1950, hasta la finalización del gobierno de Perón,
y quedaba décadas de 60, 70 sin abordar. Y por ahí ese seminario se planteaba esa inquietud. Y bueno, también mi tesis, mis investigaciones fueron mutando un poco a la par de esa materia, ¿no? Por esas preguntas. La compleja relación existente entre historia y memoria, el papel de la dictadura, de Malvinas como parte de la dictadura, pero Malvinas como entidad propia. Y cuando hablamos de Malvinas hablamos de cosas mucho más complejas y superiores que solamente la guerra, ¿sí? El post-Malvinas es muy importante. Así que por ahí sí, esa última materia fue muy importante un poco para tener ese lugar, para hacer preguntas y replantearse un montón de cosas. Bien, contale un poco al público del Ojo Austral, bueno, ¿cuál fue específicamente tu tema de investigación para tu licenciatura? Y bueno, ¿cómo lograste de alguna manera sortear, ¿no?, este vacío que vos mencionabas anteriormente? Si bien vos ya venías preparándote para trabajar la temática, y como muy en claro que ibas a trabajar este tema para tu tesis de licenciatura, pero bueno, contanos un poco cuál fue el problema a abordar y bueno, sobre todo contanos cómo fue el tema de las fuentes. Bien, bueno, mi tema aborda el accionar de la agrupación de buzos tácticos de la Armada Argentina en el conflicto bélico del Atlántico Sur de 1982, ¿sí? Lo digo así completo porque una cuestión que hay que diferenciar es que la Guerra de Malvinas, que lo llamamos así comúnmente, abordó un espacio muy superior a lo que son las propias islas. ¿Por qué el tema? A ver, una de las cuestiones más difíciles y que la pobre Adriana tuvo mucho tiempo para que yo pueda comprender esto es acotar el tema, ¿sí? Es decir, la necesidad de centrarse en algo específico para poder profundizar. Y yo tenía en claro qué es lo que quería hacer. Primero, estudiar Malvinas. En segundo, que sea una historia relacionada con Mar del Plata. Tenía la intención de hacer una historia, si se quiere, regional, o cómo Malvinas afectó de alguna manera a Mar del Plata. Y lo tercero, quería abordar, quería tener a militares como protagonistas. ¿Por qué militares? Porque, a ver, toda investigación nace de una duda, de una pregunta o de una insatisfacción. Y me parece que las tres cosas estaban implícitas en esta investigación. Lo que generalmente se conoce sobre Malvinas no me dejaba muy conforme, ¿sí? O por ejemplo me dejaba insatisfecho. Por eso quería tomar el tema de militares, para justamente realizar un acercamiento más profundo y más complejo. Y elegí los buzos tácticos por algo menor, ¿eh? Una vez me crucé un auto que tenía en su parabrisas trasero un mapa de las Islas Malvinas y decía Malvinas volveremos. Y abajo firmaba agrupación buzos tácticos. Y me lo encontré 1, 2, 3 veces, distintos autos, y yo dije, bueno, a ver qué pasa con Malvinas acá. Y empecé a investigar. El problema era que yo no tenía contactos, ¿sí? Tenía algún contacto con la base naval a partir de algunos seminarios que había hecho, pero no con buzos tácticos. Y esto fue una gran dificultad porque pude entrar gracias al Mundo Centeno, que fue el primer contacto que tuve, ¿sí? A través de un militar, pero yo había presentado notas a la base naval Mar del Plata, le planteaba mi intención, y la verdad que las respuestas siempre eran negativas. Siempre había alguna excusa como para no poder hacer estas entrevistas. El Mundo Centeno fue el que me abrió la agrupación de tácticos, y lo más importante, me dio los contactos. Y a partir de allí comenzó, el compleja tarea de hacer la investigación. Ocupa un lugar importante en las entrevistas. Pero yo quería abordar experiencias, ¿sí? Cómo habían vivido la guerra, y en realidad no llegué a eso. Lo abordé tímidamente. Lo que yo básicamente investigo es un poco el accionar de la agrupación de buzos tácticos. Es decir, primero diferenciar qué es un buzo táctico de un comando anfibio o de un infante de marina, que suele haber muchos errores, incluso en investigaciones que son muy importantes. Por otro lado, había una historia de buzos tácticos que era muy conocida, que era el desembarco. Sin embargo, me encontré con otras historias que no eran tan conocidas. Por ejemplo, su accionar lo podemos dividir en 3 partes. Como te dije antes, participaron en el desembarco del 2 de abril, ¿sí? Junto a comandos anfibios e infantes de marina. Participan en la recuperación de Georgias, ¿sí? Y permanecen allí hasta su caída.
Y hay un tercer grupo que está en lo que es el apostadero naval Malvinas, aproximadamente desde el 9 de abril hasta el 14 de junio. Sin embargo, estas dos últimas historias son prácticamente desconocidas. Y la pregunta implícita que estaba ahí es por qué algunas historias son más conocidas que otras y por qué estas últimas dos directamente casi no había referencias. Bien, y para compartir un poco el producto, digamos, cuáles son las reflexiones respecto a por qué algunas historias sí y otras no. Bien, a ver, como te decía al principio, en los primeros años hubo mucha producción periodística y testimonial sobre la guerra de Malvinas. Y de alguna manera las imágenes que tenemos de la guerra se produjeron en esos primeros años. Sobre todo cuando llegó al cine, ¿no? Generalmente la visión más común que tenemos de Malvinas o que está más o menos en la sociedad es un poco lo que dice Rosana Gruber, esta idea de guerra absurda llevada adelante por un militar borracho que mandó a pibes de 18 años a la guerra, ¿sí? Y dentro de eso me parece que hay una busca, ¿sí?, de memorias o de relatos, de lecturas sobre la guerra de Malvinas. ¿Cuál fue la respuesta del otro lado? En ejemplo, yo toqué el tema de la Armada. La Armada trata justamente de responder o contrarrestar un poco esto que se está elaborando, esta idea de Malvinas, con sus historias más relevantes. El desembarco del 2 de abril, el hundimiento del crucero General Belgrano, la actuación de la aviación naval, la del batallón de infantería número 5, ¿sí?, quedando relegadas muchas otras historias. Entre ellas, la de el apostadero naval Malvinas o el accionar de los buzos allí, ¿no? Andrea Belén Rodríguez hace un muy buen trabajo sobre el apostadero, dicho sea de paso, que para mí fue muy importante para poder apoyar un poco estas ideas de los buzos tácticos. Y un poco va por ahí, tratando de mi tesis y mi trabajo intenta complejizar un poco esta cuestión, ¿sí? Y abordando, ideas que por ahí no necesariamente es una guerra heroica, pero sí me da la impresión que podemos ver de una manera más compleja lo que es la cuestión Malvinas. Bien, sí, sin lugar a dudas, siempre que además le sumamos esto del relato, ¿no?, que es algo que a vos no solamente te ha marcado en tus investigaciones, sino también en tu rol como docente. Para ya salir un poco digamos, de la cuestión de investigación, que obviamente hay mucho, recomiendo a aquellos que quieran seguir el trabajo de Pablo. Están disponibles tus libros, ¿dónde se pueden conseguir? Para que dejemos estos datos a la gente, a los interesados en por ahí leer tus trabajos. Bueno, el de usos tácticos, el que es Malvinas, sentir la guerra, está agotado. Sí, este año va a salir la versión virtual, ¿sí?, que próximamente, en los próximos 4 meses, estará saliendo. Aprovecho a hacer un adelanto, ya está en la última corrección otro trabajo que es sobre el submarino San Luis, ¿sí?, está en lo que es la última etapa, que es la corrección final, pero que ya está desarrollado. Es una investigación de muchos años, con idas y con vueltas, como toda investigación, pero que nace un poco también del trabajo de buzos tácticos, porque cuando presento mi libro se acercan tripulantes del submarino San Luis y me cuentan la historia, y me acuerdo de la primera entrevista que me dicen: queremos contarte la verdadera historia del submarino San Luis, y nos gustaría que esto tenga en lo posible una producción como lo fue el libro de buzos tácticos. Y esta frase, la verdadera historia, yo no creo en verdaderas historias, pero sí con contar otra historia, al menos historias diferentes a las que generalmente conocemos. Y me parece que el próximo trabajo de San Luis vamos por ese lado. Bueno, volvemos a estudio luego de esta interesante entrevista que realizó Tamara con el licenciado Melara, autor de obras, de 2 textos importantes sobre la situación de Malvinas, 80 días en Malvinas y Malvinas sentir la guerra, que nos introducen, nos llevan a reflexionar sobre estos sucesos en los que, en el anterior programa El Ojo Austral lo hemos dedicado al tema Malvinas, y continuamos con esta efeméride, con este recordatorio y estas reflexiones sobre estos sucesos tan caros a nuestra historia,
y al sentir de todos y todas las argentinas y argentinos, y que tienen que ver con la disputa territorial que mantenemos con el colonialismo británico, que nuestro país mantiene con el colonialismo británico, pero además, particularmente en esta fecha, recordamos a todos los veteranos de guerra, a todos quienes han combatido la defensa de nuestro territorio y quienes han caído en la lucha contra el colonialismo por defender nuestra soberanía. Y en este sentido queríamos, en este segundo bloque, rendir un sentido homenaje a un amigo, compañero, que recientemente nos dejó luego de sufrir una penosa enfermedad, al veterano de guerra Miguel Giorgio, quien desgraciadamente falleció en diciembre y con quien hemos llevado adelante en la última década una intensa tarea por reivindicar, por mantener, por sostener y por reafirmar nuestros derechos imprescriptibles sobre Malvinas y todo el Atlántico Sur y Antártida. Con Miguel hemos participado y de Miguel hemos aprendido innumerables cuestiones, innumerables procesos, datos, hemos compartido experiencia y ha compartido con nosotros su vivencia en las islas. Hoy vamos a hacer un homenaje en primera instancia. Hay un texto 35 años después, es un libro que se editó en el marco, que editó el PAMI, en el marco de la unidad de trabajadores veteranos de la guerra que atienden a los veteranos de la guerra de Quilmes, de los veteranos de guerra en general y en particular en la UGL de Lanús, donde trabajaba Miguel, junto a otros 12 veteranos de guerra, han dejado testimonio en este trabajo, como les decía, 35 años después, y junto a Karina vamos a recuperar o a recordar algunos fragmentos de su texto y sus recuerdos y sus vivencias en el conflicto de 1982. ¿No es así, Karina? Gracias, Ariel. Tenía 19 años cuando fui a Malvinas. Vivía en Quilmes cuando comencé a prestar servicio en el Regimiento de Infantería Mecanizado 7, Coronel Conde de la Plata. La compañía Servicios estaba compuesta por la sección Intendencia, encargada de los alimentos y vestimenta, la sección Arsenales, responsable de los pertrechos, y la sección Transporte, que se ocupaba del parque automotor de la unidad. Partimos de la unidad el martes 13 de abril. En el Palomar nos embarcaron en un avión. Hicimos escala en Río Gallegos y allí nos cambiamos de ropa y nos enteramos que marchábamos a Malvinas. Nos transportaron sentados en el piso de la aeronave, ya que no tenía los asientos para poder llevar mayor cantidad de pasaje y pertrechos. A mediados de mayo comenzamos a sufrir un intenso y constante ataque de fuerzas navales, ya que nos encontrábamos en un lugar estratégico. Es que junto a los arsenales del Regimiento 7 también se encontraba una improvisada base de helicópteros y 2 baterías antiaéreas, además de la ya comentada cercanía al cuartel de los Royal Marines, convertido en el cuartel general de la 10ª Brigada y una compañía del Regimiento 7. La cuestión es que con la finalidad de destruir alguna de estas estratégicas posiciones, las noches se tornaban particularmente peligrosas. Según datos del ejército, esa fue la zona más castigada por los bombardeos navales de toda la contienda. Y un detalle: a las baterías antiaéreas se las enganchaban en camiones y se las quitaba del lugar. Los helicópteros tomaban vuelo y se iban. En síntesis, solo quedábamos nosotros y el cuartel, que éramos los que concretamente padecíamos los ataques. Un recuerdo de aquel momento: al llegar al puerto de la empresa Luar en Puerto Madryn,
Nos esperaban camiones del ejército para trasladarnos al aeropuerto de Trelew. En el momento de la partida y durante el viaje, el pueblo de Madryn salió a la calle a saludar y vivar a sus soldados. A pesar de la derrota, nos recibió de manera efusiva y afectuosa. Esta anécdota se revela en contraposición a la creencia que se presenta como cierta sobre el abandono que hizo el pueblo argentino de sus combatientes, y que estoy convencido no fue así. El pueblo reaccionó adecuadamente e hizo lo que estaba a su alcance y dentro de sus posibilidades, pues fue deliberadamente engañado sobre el desarrollo de la contienda. Cuando se expresó, lo hizo con fuerza y firmeza, ganando las calles y exigiendo la renuncia del gobierno de facto, hecho que junto con otras medidas que se desarrollaron aceleró los tiempos para el efectivo regreso de la democracia a nuestra patria. Bien, sentidas palabras de Miguel. Y ahora, como les adelantaba, vamos a compartir con también Miguel ha participado de otras audiciones que hicimos junto con Gabriel Fernández, Gabriel Fernández Gasalla, en emisiones radiales de Comunidad Imaginada. Bueno, hemos tenido un intenso trabajo en este sentido y en estas cuestiones que tienen que ver con difundir todo lo que hace a nuestra realidad, a nuestro territorio y a nuestra reivindicación, como bien les decía, de nuestra soberanía austral. Bien, vamos a, ya para cerrar el bloque, al final un breve trabajo audiovisual, que es el último que realizó Miguel con motivo de conmemorarse el 10 de junio, el Día de la Reafirmación de los Derechos Soberanos Argentinos en Malvinas, en el Atlántico Sur. Un trabajo que realizamos el año pasado, en el año 2020, en el marco del proyecto El Ojo de Colonial, en la Universidad Nacional de Quilmes, que compartimos junto a otros miembros de la comunidad universitaria y veteranos de guerra, en quienes estaba Miguel Giorgio, también Miguel Mancilla, del Centro de Veteranos de Lanús, Emilio Alsina, José Pepe Valdés y Raúl Ruiz Moreno, del Centro de Veteranos de Guerra de Quilmes. Y bien, que nos parecía oportuno en esta fecha compartir estas reflexiones de Miguel, donde dejó su aporte sobre sobre el derecho, sobre las razones que sostienen el derecho argentino a reclamar la soberanía plena sobre nuestras islas. Bueno, compartimos estas palabras, estas reflexiones, siempre amigo y compañero, siempre presente, y veterano de la Guerra de Malvinas, Miguel Giorgio. En el programa del jueves pasado, dedicado a la cuestión Malvinas, pusimos ese programa bajo la advocación de la memoria del veterano de guerra de Malvinas, Miguel Giorgio. Miguel, un gran amigo, ha compartido con integrantes de El Ojo Austral varios programas de radio, actividades, talleres de formación, de capacitación, siempre orientados a promover, concientizar en torno a la cuestión de la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Lamentablemente Miguel falleció hace unos meses atrás, nos dejó, pero siempre queda presente su memoria, su condición de un noble patriota que siempre luchó por la causa Malvinas, que siempre estuvo cerca de sus compañeros, veteranos de guerra, en la acción social, que se dedicó a escribir sobre el tema, como les decía antes, a organizar talleres junto a nuestro compañero Ariel Hartlich en la Universidad Nacional de Quilmes, con su columna semanal en el programa Comunidad Imaginada. Bueno,
una ardua tarea, siempre presente junto a sus compañeros, apoyándolos, siendo solidario y sin perder de vista la importancia estratégica que tiene la formación, el conocimiento de todas las cuestiones vinculadas al Atlántico Sur para los intereses argentinos. Hoy, en este programa, dando continuidad a ese homenaje que comenzamos el jueves pasado, queremos compartir un video, una de las últimas participaciones en las redes de Miguel, donde explica las motivaciones que sustentan los reclamos de soberanía argentina en Malvinas frente al invasor británico. Miguel, que en paz descanse, volveremos y siempre estarás presente en nuestra memoria y presente en este humilde trabajo que hacemos en el Ojo Austral, que de algún modo es la continuidad que vos nos enseñaste a hacer en otros ámbitos. Volveremos. Las Islas Malvinas son argentinas. Seguramente hemos escuchado y leído infinidad de veces esta afirmación. Pero ¿por qué las Islas Malvinas son argentinas? Son argentinas por razones geográficas, históricas, jurídicas y políticas. Con solo ver cualquier mapa, la cercanía de las islas con la Argentina continental es evidente. En la época de la colonia y expansión de las potencias marítimas, España, Reino Unido y Portugal celebraban distintos acuerdos donde quedaba perfectamente delineado sus dominios. Al independizarnos del Reino de España, todas las posesiones de estas pasaron a formar parte de las nuevas autoridades del Río de la Plata. Además, acuerdos internacionales más recientes en Naciones Unidas instan a las partes en litigio, Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, a buscar una salida negociada de la situación. En 1820, la nación argentina en formación tomó posesión de las Islas Malvinas. Las Malvinas siempre fue un lugar estratégico, por mencionar un caso, hasta ese momento era el único paso posible interoceánico, es decir, por el estrecho de Magallanes. Muchos barcos recalaban en su puerto para abastecerse y realizar reparaciones menores. Además, era un lugar de caza por excelencia, ya que el combustible del momento se extraía de las focas y de las ballenas. A partir de 1820, momentos en que las Provincias Unidas toman posesión de las islas, todo ese tiempo se desarrollaron actos demostrativos de soberanía, legislación sobre la pesca para evitar la depredación y concesiones territoriales. El 10 de junio de 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de las Malvinas y se designó como gobernador a Luis Bernet. Este acto fue de crucial importancia porque con el tiempo, y al no tener una fecha como hoy sí tenemos, el 2 de abril, simbólicamente reivindicábamos los derechos soberanos sobre estos territorios australes. Bernet, quien tuvo una hija en las islas, ejerció el poder hasta el 3 de enero de 1833, momento en que los ingleses tomaron por la fuerza el archipiélago y expulsaron a todos sus funcionarios. Es importante señalar que desde la mismísima usurpación jamás se abandonó el reclamo sobre este nefasto hecho. Además, debemos señalar que a partir de ese momento, los trabajadores criollos de las estancias se levantaron en armas para resistir esta ocupación al mando del entonces Gaucho Rivera. Volvemos entonces, después de la emotiva nota de Miguel sobre nuestra reivindicación de los derechos de Malvinas, que explicó claramente en este último video. Ariel, entonces continuamos con las entrevistas. Sí, ahora vamos a compartir la entrevista que realizó Gabriel Fernández Gasalla a Carlos Chino Fernández sobre su reciente publicación vinculada a la educación, la soberanía, el territorio nacional y la bicontinentalidad argentina.
Bien, en el Ojo Austral, Geopolítica del Sur, recibimos hoy a Carlos el Chino Fernández, autor de un libro recién editado, Educar para la Soberanía, Comunidad Nacional y Territorio, la Argentina Bicontinental, por Editorial Fabro. Y bueno, tenemos el honor de contar directamente con el autor para la presentación de este libro, que es tan afín a las temáticas de nuestro programa. Les presento primero al Chino y después sí vamos de lleno a la entrevista. Bueno, es una salvedad, te digo el Chino coloquialmente, porque además sos muy conocido como el Chino Fernández, ¿no? Pero está muy bien. Formalmente Carlos Fernández, el Carlos. Chino para los amigos y para el público que sigue los temas de geopolítica y relaciones internacionales. Bueno, Carlos Fernández, sociólogo, educador de la UBA, es miembro del Centro de Estudios Estratégicos Suramericano de la Confederación General del Trabajo, es miembro también del Dossier Político, ensayista en medios especializados como Cuestión Latinoamericana, Geopolítica RU, Disidencias, y autor de otros libros como Sindicatos y Municipios, La Protesta Social en la Argentina, y un libro que considero yo es el antecedente del actual que estás presentando, que es Geopolítica Austral y Conciencia Nacional. Bien, Chino, leyendo el libro, repasando un poco las notas para esta entrevista, me llamó la atención que el puntapié inicial para llevar a cabo esta obra, este texto, tiene que ver con un tema, bueno, un fenómeno que condiciona la vida social en el planeta desde el último año, la pandemia de COVID. Contanos un poco de eso. Bueno, gracias por la invitación, Gabriel, al Ojo Austral y bueno, y a todos los compañeros. Bueno, ¿cómo vino la primera, la disparada, digamos, a todo esto, ¿no? En principio, el hecho, lo considero, el hecho social es la pandemia, porque la pandemia, como hecho social, permite que todo el mundo se expida en función de algo que además trasciende al hecho mismo de sanitario, ¿no? Sino que dio la posibilidad para poder analizar un montón de otros temas que están concatenados. Además, vos sabés que tenemos un montón de compañeros especialistas en geopolítica y la idea era, como yo vengo del campo de la sociología inclusive y la educación, también de qué manera aprovechar los avances de ellos como para ver, sabiendo que las relaciones políticas internacionales condicionan y determinan las situaciones de los Estados-nación, en qué medida la pandemia permitía activar procesos y fenómenos al interior de los Estados-nación que después influyen en las políticas internacionales, ¿no? Como un tema dialéctico. Y ahí donde aparece esta idea de la primera parte es la idea de comunidad, que inclusive va más allá de la idea de Estado-nación, porque sí fue muy común esto que requirió el tratamiento de la cuestión sanitaria, viste, el fortalecimiento de los estados nacionales vapuleados, ¿no? En una época donde la finanza y la globalización parece que terminan con cualquier límite territorial. Bueno, esto demostró que los estados nacionales son importantes, pero además al interior la cuestión de la comunidad, ¿no es cierto? Que nos preguntamos quiénes somos nosotros, como argentinos y como sudamericanos. Entonces lo primero, y además la idea de comunidad está asociada a la cuestión de la conciencia nacional. Uno de los problemas por los cuales yo comencé a ensayar esto tiene que ver con que nuestro país y nuestro territorio ampliado, Patria Grande, no es consciente de la falta de soberanía que tiene, ¿no? Y esta situación de falta de soberanía no es solamente atribuible a los sectores dirigentes y a los Estados-naciones, sino a la misma sociedad. La misma sociedad, como después se verá al final, viste, del tratamiento del libro en el apéndice, cuando hablamos de la Argentina bicontinental, aprovechando la nueva demarcación de la plataforma continental argentina, que la sociedad en general y la clase dirigente en particular no es consciente de la magnitud de nuestra extensión del territorio físico y marítimo, que no termina en Ushuaia, sino que llega hasta el Polo Sur, inclusive por pretensión de Antártida, ¿no? Y que eso me parecía muy importante, que esta situación de pandemia
reactivar estos problemas, que también se vio de alguna manera potenciado por la discusión sobre la vía troncal Paraná-Paraguay, ¿no? Llamada hidrovía, recientemente. Que yo inclusive lo presenté el trabajo antes que este debate, claro. Pero bueno, está vinculado también eso, ¿no? Ese es el primer aspecto que inclusive me habías preguntado vos, que tiene que ver con la primera parte. También el libro, bueno, hay todo un desarrollo más teórico de la idea de comunidad y sociedad, la diferencia de comunidad y sociedad, que es inclusive donde da lugar al nacimiento de la sociología como disciplina, ¿no? En final del siglo XIX. Pero para no ser tan denso con esto, lo que hacía hincapié sobre la importancia de la idea de comunidad, no solamente teórica, sino práctica. Es decir, nosotros formamos parte de una comunidad de valores, de una historia, de raíces comunes, de una cultura, que sería muy importante recuperar porque se ha desdibujado en las últimas décadas, y tanto para saber que tenemos un territorio que además de extenso está ocupado, en gran parte, en el sur sobre todo, por una potencia extranjera, y me refiero al Reino Unido, ¿no? Claro. Tomando notas, otras Bien. Notas que tomé del libro, las tengo aquí a mano, quiero leerlas textuales porque creo que marcan la gradualidad con la que vos vas desmenuzando los conceptos y vas aproximando a la cuestión de la soberanía. Decís ahí en el libro que hay 3 campos donde se libra una batalla decisiva por el control de la mente de los pueblos. Estos Exacto. Campos son el de la educación, el de la comunicación política y, en tercer lugar, el de la conciencia territorial, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede en cada uno de esos campos? ¿Cómo se interrelacionan entre sí y cómo impactan en la cuestión de la soberanía nacional, ¿no? Exacto. Bueno, ahí viene algo que yo entiendo que es muy característico del análisis mío, porque uno en realidad no inventa la pólvora. Nosotros vamos también sumando trabajos de otros compañeros que van agregando. Todo lo que hace a la cuestión de Argentina bicontinental, no soy un innovador, digamos, sino que estoy recordando. Miren que nosotros estamos debatiendo esto nuevamente. A lo que hace referencia vos, esa parte, yo trabajo en estos 3 campos con esta premisa. Nosotros sabemos que la geopolítica es la relación del hombre con la geografía y la organización política de esa población, en un territorio específico, que después se transforma en Estado-nación. Pero primero hay una población que vive en una geografía, y eso la condiciona. Y la geopolítica tiene sus dimensiones: aire, agua, tierra, espacio extraterrestre y ahora ciberespacio. Pero yo lo que digo es, todo eso tiene sentido en la medida en que desemboca en la cuestión de la mente, de la psique, de la cabeza de todos nosotros. Es decir, uno puede conquistar un territorio, o mejor dicho, ocuparlo, pero la conquista es cuando logramos persuadir, convencer a la población que vive ahí, ¿no? Por eso decíamos, nosotros vivimos en un territorio que está ocupado y caminamos por la vida como si no lo fuera. Entonces, esta cuestión de la llamada mente o psique, yo la veo en los 3 campos: en la educación, en la comunicación política y en el lenguaje, que ahí me había olvidado de decir. Entonces, en lo que hace la educación, nosotros sabemos la importancia que tiene esto en la formación de la conciencia. Hernández Arregui decía, bueno, la conciencia nacional tiene que ver con la historia de las luchas de un pueblo por su liberación. Pero la educación juega su trabajo, no tanto sistemática como no. Entonces digo, veamos un poco críticamente todo esto que tiene que ver con la educación. ¿Y qué digo? Que tanto el neoliberalismo como el progresismo han coincidido en algunas cosas. Y es más, el neoliberalismo de alguna manera coopta y aprovecha conquistas de cierto progresismo. Entonces cuando digo educación digo Paulo Freire, Piaget, que en otras décadas han trabajado la importancia de la liberación del alumno, de la liberación, ¿no?, del más débil, a través de los procesos educativos. Pero todo esto de alguna manera también dio como resultado, no un individuo más solidario, más, ¿no?, de mayor fortaleza comunitaria, sino más solo, más aislado, que es lo que me parece que me gustaría como alertar, digamos. No fue la intención de Paulo Freire ni de Piaget, pero sí como resultado nos dio hoy en día una comunidad nacional más disuelta
y la aparición de muchas tribus, digo yo, ¿no? Nosotros vivimos ahora en una comunidad muy parcelada. Entonces, los avances de la educación popular, por la liberación y demás, no dieron como resultado lo que nosotros buscábamos, ¿no? Y hoy tenemos no solamente un déficit en el tema educativo, sino que además una dejerarquización de la situación pedagógica, es decir, se perdió mucho la importancia de la jerarquía del docente, ¿no? Como el padre con su hijo, ¿no? Del docente con el alumno. Entonces ese campo me dio a mí como para alertar que ahí se construye comunidad, ¿no? Sí, se escucha bien, ¿no? Perfectamente, Chino. Ah, bien, porque tengo la imagen un poco tuya congelada. Pero... Hablando del Atlántico Sur, claro. El frío del Atlántico Sur. El frío del Atlántico Sur. En lo que hace a la cuestión de la comunicación política, también se construye ahí comunidad. Porque en última instancia, estas tres dimensiones que yo tomo tienen que ver con, en trabajar la pregunta esta, ¿cómo se construye la subjetividad en el poder? ¿No? La dimensión subjetiva del poder. Y nosotros bien sabemos que las consultoras privadas, las consultoras de marketing, de alguna manera desplazaron a la inteligencia de los partidos políticos, de los programas políticos, y todo se resuelve con 4 o 5 encuestas y por la televisión. Claro. Y entonces yo digo, está bien, pero no solamente eso generó el candidato como una mercancía para comprar y vender, sino lo que a mí me interesa recalcar en el libro es que eso, el efecto más profundo se da en la construcción de cómo toda la población piensa la política. Entonces se hacen 4 encuestas telefónicas, 5 relatos, ¿no? Y se va construyendo todo un lenguaje que al volcarse masivamente por la televisión, la gran mayoría de la población piensa la política según dicen los consultores. No agarraron un solo barbar y le pifiaron a casi todos los resultados, sin embargo están todo el tiempo en la televisión. Ejemplo, ¿quién dijo que midiendo la imagen positiva menos la imagen negativa de un candidato supuesto, eso da como resultado? Si nosotros vamos a elegir las dirigentes así, estamos en el horno, ¿no? Claro. Por lo menos yo quiero ejercer una resistencia contra eso, ¿no? Me rebelo contra esa manera de pensar la política y nuestros dirigentes, ¿viste? Creo que merecemos dirigentes más importantes, ¿no? Más inteligentes, resultados más inteligentes, ¿no? Nos subestiman demasiado. Perdóname, Chino, hay un comentario a esto que estás hablando sobre cómo influye la comunicación política y llevando al plano de las cuestiones del Atlántico Sur. ¿No será que estos métodos que implementan las consultoras, a pedidos de los propios políticos, ¿no? O de quienes detentan el poder fáctico para después tener sus candidatos, ¿no será que también es una forma de filtrar y de condicionar al electorado a través de esa filtración de candidatos para evitar que aparezcan figuras políticas, líderes, dirigentes que puedan instalar verdaderamente temas de trascendencia estratégica, geopolítica, como es la cuestión del Atlántico Sur? Digo, porque ellos muchas veces dicen, esto no es un tema de agenda, pero crean la agenda justamente. Exactamente, crean la agenda y además a través de un montón de mecanismos que creo que Manuel Castells, que yo lo tomo, ¿no? Habla mucho sobre esto, un desarrollo teórico sobre esto, y es un círculo vicioso esto, ¿no? De instalar esa agenda y por repetición, ¿no? Y por sugestión, ¿no? Ahí tomo algunos temas también para que le interese más el trabajo académico, la idea de sugestión, de identificación, ¿no? de imitación, de Gabriel Tardet. Bueno, pero eso es más específicamente académico. Pero al que le interesa ahí también está en el libro. Tomé algunos conceptos históricos que terminan todo en lo mismo, digamos, ¿no? En cómo yo construyo artificialmente una situación, un candidato, e incido en la decisión del electorado, del consumidor, del pueblo, en fin, ¿no? El sujeto que vos le quieras decir. Exacto. Y es más, y terminamos con las neurociencias, que fue lo último que se sumó, ¿no? Como disciplina dura, claro, para hacer un trabajo sobre todo esto, que vuelvo y repito porque ahí me parece importante. Terminamos construyendo y formateando la cabeza de todas las personas, ¿no? Exactamente. Más allá de vender o no un candidato. Ahí me parece. Y después está el tema del lenguaje. Este famoso lenguaje inclusive, que es una aberración, ¿no? Porque nosotros
podemos respetar a las mujeres, a las minorías, a los marginados, sin necesidad de modificar el lenguaje, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué razón tenemos para destruir un lenguaje tan bello que tenemos cuando por lo menos tendríamos que aprender a usarlo, ¿no? Y más que otra cosa. También el lenguaje es una herramienta de construcción de subjetividad. Bien. En el capítulo donde vos tratás la cuestión de la bicontinentalidad argentina, que haces un trabajo de mucha enjundia, conceptual, donde acercás referencias históricas y demás. Creo que es un punto importante como para que, bueno, ahora vos nos comentes cuál es tu opinión al respecto de cómo se puede pasar de la cuestión de la formación en los distintos niveles de educación primaria, media, superior, la difusión cartográfica, algo que hace muy bien un co-conductor de este programa, que es Ariel Hartlich, que hace varios años que viene trabajando con esta cuestión de la cartografía de la bicontinentalidad. Bueno, pero ¿cómo se puede pasar de esa dimensión, ¿no?, de el ámbito de la educación, de la formación de los profesores, de los alumnos, la formación universitaria, a un plano donde esos temas se conecten con los objetivos, con las demandas de la defensa nacional, digamos, porque hay como una especie de hiato entre una dimensión y la otra, ¿no? Uno no termina de ver decisiones a nivel de los objetivos de defensa nacional en distintos gobiernos, ¿eh? No me quiero concentrar en uno en particular, porque esto es con un poco más de intensidad, o menos en varios gobiernos. Ese trabajo que se hace de concientización a nivel, como decíamos recién, en la enseñanza de la bicontinentalidad, ¿cómo se puede llevar al plano de los objetivos estratégicos de la defensa nacional y las hipótesis de conflicto de la Argentina? Mira, hice trampa con esto, que digo yo, ¿no? Porque ahí me copié un poco de lo que hizo Perón en el 45. Aprovechó cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos Truman lo que hizo fue legisló en función de la situación de posguerra. Entonces dijo, bueno, todos aquellos países, el nuestro por supuesto, dijo, que tengan, digamos, una costa marítima, hay que fortalecer la legislación y la normativa en función de la soberanía de ese territorio. Entonces lo que hizo Perón en esa década, aprovechó, actualizó la normativa de nuestro país, impulsó con Pujato el tema de la Antártida, la conquista de la Antártida, no solo con investigación científica, sino con población. Debate que hasta hoy sigue en este tema de la extensión de las millas, si eran 12 primero, 200 después y ahora 300 en algún aspecto. Entonces yo lo que hice, aproveché la última mención que apareció en las Naciones Unidas, que nos da a nosotros la razón por la extensión de nuestro territorio, ¿no? Y eso no es una cuestión menor, porque en esa extensión hay mayores recursos naturales, mayores posibilidades, lo cual Gran Bretaña hace lo mismo en lo que consideran que Malvinas, de hecho, en esta dirección, y ahí lo que se produce es una visión clara de nuestro territorio ocupado, ¿no? Entonces, y ahí donde yo voy, fíjate, si me planteé el tema subjetivo del poder, entro al final por la conciencia territorial, es decir, por eso la conciencia es una unidad, ¿no? Y si bien hablé antes de la cuestión subjetiva, ahora digo, bueno, pero nuestra extensión del territorio es física, es objetiva, ¿no? Entonces, es una manera de entrar para resolver ese problema y acercar la cuestión educativa, que también lo hizo Perón en ese entonces, y de comunicación y de difusión, para que toda la población sepa las condiciones en que está. Entonces, yo di una época de clases en un profesorado de formación docente, y a los alumnos le colocaba el mapa de la Argentina y les preguntaba, bueno, a ver, ¿cuál es la provincia más grande? Y todos decían Buenos Aires. Y la provincia más grande que tenemos es Ushuaia, las islas del Atlántico Sur y la prosecución en la Antártida. Es decir, nuestro centro geográfico no es Buenos Aires, es Ushuaia. Entonces eso marca, también por eso lo del mapa del libro, ¿no?
marca un aspecto de la conciencia, ¿no? De la concientización y la importancia de la educación en eso. Y lo que habría que hacer ahora en todo el sistema educativo, inicial, primario, secundario, es rever lo que hay, porque nosotros tenemos un montón de jurisdicciones, más allá del Ministerio de la Nación Educativo, donde cada jurisdicción tiene un margen de maniobra importante para establecer contenidos básicos, ¿no? Entonces, sería bueno, no solo acá, siempre en Buenos Aires, sino en todo el país, poder actualizar esa información en función de esto que aparece ahora, como la ampliación de nuestra plataforma continental y la nueva realidad de Antártida, que sabemos que en unos años más el Tratado Antártico va a terminar y hay que volver a negociar con los países que tienen pretensión de soberanía, entre ellos nosotros. Exacto. Entonces, eso me parece muy importante. ¿Para qué? Para que la población, cuanto más conocimiento tenga, cuanto más ampliemos la cultura, más ampliamos el Estado, ¿no? Esa es un poco la idea del libro. Bien, Carlos Chino Fernández. Por último, bueno, si querés invitar a los televidentes de El Ojo Austral, si están interesados en adquirir el libro, ¿de qué forma lo pueden hacer? ¿A través de qué vías? Mira, el tema es la editorial, Fabro. Escribiendo la editorial, ahora no tengo, mira, no me acuerdo ahora el mail. Ahora lo vamos a compartir. A compartir. Al cierre de la nota. Escribiendo un mail a Fabro, ellos tienen la distribución, así que la posibilidad de comprarlo. Sé que está en Mercado Libre también, por Facebook o por mail, se puede rastrear por Google, también está en Mercado Libre, o a la editorial escribir directamente, ¿no? Esas son las dos vías. Bien, a todos los televidentes interesados, bueno, ¿no? Si nos escriben a las redes del Ojo Austral, con gusto le pasamos la información, ¿no? Para que puedan adquirir tu libro, Educar para la Soberanía. Exactamente. Bueno, Carlos, fue un gusto realmente, te queremos agradecer esta oportunidad casi en exclusiva. Ya sé que has empezado a hacer, ¿no? Tenés planeados un recorrido de presentaciones del libro, pero sí, bueno, esto creo que una de las primeras, así que te lo queremos agradecer. Seguro. Pero viste, con la pandemia nuevamente encima y otra ola, viste, la idea me gustaría presencial, obviamente, pero estamos medio complicados. Ojalá que se pueda dar, y bueno, y felicitarte ahí in situ directamente. Bueno, muchas gracias, y que, bueno, esta no sea el primer contacto, seguramente habrá otros para temas específicos. Un abrazo. Perfecto. Carlos. Gracias a vos y nos vemos pronto, ¿eh? Un abrazo. Bueno, volvemos a estudios para este último bloque, correspondiente a las experiencias que Tamara jueves tras jueves comparte en el segmento Antártida en el Aula, que en esta ocasión nos tiene preparado una interesante experiencia. ¿No es así, Karina? Exactamente, Ariel, está la continuación de la nota con el licenciado Melara y su experiencia como docente en el nivel secundario a través de la propuesta GIOR, que denominamos Grupo de Investigación Historia Oral y Regional. Esta vez Antártida en el Aula no se va de viaje, nos quedamos en la ciudad de Mar del Plata. Aprovechamos la visita de Pablo Melara al Ojo Austral para que nos cuente su experiencia combinando investigación y cuestión Malvinas en el aula. Desde el año 2012, estudiantes y docentes del Colegio Jesús Obrero de nuestra ciudad conformaron el GIOR, el Grupo de Investigación en Historia Oral y Regional. Vamos a conocer su historia. Bueno, a ver, el comienzo fue en el año 2012, en la materia Trabajo y Ciudadanía. En realidad la materia empezó como siempre, o sea, con el diseño curricular, siguiendo un poco cada una de las unidades, hasta que en un momento, a ver, el inicio es metodológico sobre todo. La idea es brindar a los chicos herramientas metodológicas como diseñar un currículum, poder hacer una monografía, ¿sí? O sea, acercarnos un poco a la escritura académica y sobre todo trabajar la oralidad. Y yo por ahí el diagnóstico que hacía en ese grupo, que estaba considerado muy bueno dentro del colegio, era que la autoestima académica estaba bastante baja. Y nosotros en lo que empezamos a trabajar es, a ver, aceptando esta cuestión de que académicamente nos faltaba, lo que empezamos a trabajar es en equipo.
Nosotros lo que dijimos y que los chicos por ahí aceptaron era que si trabajábamos en equipo y aprendíamos a trabajar en equipo, esto nos potenciaba a todos. Entonces ahí nace un equipo de investigación, que es el GIOR. Lo bautizaron los chicos como Grupo de Investigación de Historia Oral y Regional. En ese momento la idea era hacer historias de Mar del Plata. A ver, si bien nació en Trabajo y Ciudadanía, debo aclarar que los chicos se reunían fuera del horario de clase, en el colegio, o sea, después de las 13 horas, y no tenía nota dentro de la materia. Sí, era puramente voluntario. Y los primeros fueron 20 voluntarios los que empezamos con esta tarea. Y compartí la tarea con otra profesora, que es Sandra Fernández. Y a partir de allí, bueno, comenzamos todos, alumnos y profesores, a transitar un camino que realmente no conocíamos. Elegimos como primer tema Malvinas. Pero por una cuestión que, a ver, yo me dejaba más tranquilo porque yo los podía ayudar mucho más a partir de mi experiencia. Y el objetivo era poder hacer una monografía, una adecuada defensa oral y llevarlo a un congreso. Ese era el objetivo para el 2012. Acá agradecemos al Gabinete Marplatense de Estudios Históricos Regionales, que todos los años hace un congreso, que es el de Historia Regional. Yo le propuse la idea y les gustó mucho y aceptaron nuestros trabajos. Presentamos 3 trabajos, y a partir de allí hubo un antes y un después dentro del equipo. O sea, los chicos, no sé, es como que se les despertó una adrenalina y querían más. Y obviamente nos aprovechamos de eso. Hubo una producción, empezamos nuestro primer shopping Los Gallegos, en el área cultural. La primera exposición fue ahí. Vos has expuesto también y viste que se despierta un poquito de nervios y de miedos cuando estás ahí, porque el lugar es hermoso, pero despierta de esas cosas. Y bueno, y se fortaleció un poco el trabajo. Y nos dimos cuenta que la investigación, uno propone algunos temas, los ayuda, pero los chicos luego están dispuestos a transitar su propio camino. Respecto a Malvinas, lo que más rescato, a mí me gustó mucho las lecturas que ellos hicieron. Lecturas propias de gente que no vivió la guerra, sin muchos prejuicios, como los que puede tener uno. Y bueno, y ahí comenzamos a transitar un camino hasta el 2016. La idea siempre era el Congreso de Historia Regional, pero hicimos muchas otras cosas más aparte de eso. Y luego el colegio incorpora este proyecto ya a su currículum, ¿sí? Luego Trabajo y Ciudadanía se convierte de alguna manera en el entrenamiento metodológico para el proyecto de investigación que hoy desarrolla el colegio. Yo de este proyecto lo dejo este año, ¿sí? Yo creo que llegó el momento de dar un paso al costado. Y me llena de orgullo que sean 2 alumnas que tuve en el 2012 las encargadas de hoy dar Trabajo y Ciudadanía y continuar con este proyecto, que ya está mucho más armado, que tiene una estructura, que hay otros profesores que están trabajando en el mismo, pero bueno, muy sintéticamente eso fue el proyecto. Contanos brevemente cuáles son los, porque han participado de varios congresos ustedes. Si querés mencionar algunos, como para que, bueno, quizás la gente que tenga ganas de llevar por ahí experiencias, porque a veces pasa, ¿no?, que los docentes hacen experiencias innovadoras en el aula, se llevan a cabo investigaciones interesantes y quedan ahí. Lo bueno que saber dónde a veces poder compartirlo. ¿Nos mencionás algunos espacios? Bueno, como te dije antes, el Congreso de Historia Regional fue el primero. El segundo fue el espacio cultural de Shopping Los Gallegos. Ellos están muy abiertos a compartir con la comunidad inquietudes de tipo académica o culturales. Y esa es una cita que tenemos todos los años, siempre y cuando en años normales, digamos, no de pandemia. Laura Benadiva, una referente a la hora de hacer historia oral. Una vez por año ella es la encargada de hacer lo que son los congresos de historia oral para escuelas secundarias. Este año se va a hacer en Casilda, de manera presencial, difícil, de manera virtual seguramente. Nosotros tuvimos el gusto de participar en el que se hizo en el Carmen de Areco, ¿sí?, en el 2019, en Pergamino en el 2016 y en Zárate en el 2017. Después hemos participado en otros espacios donde se vincula la historia de la memoria, por ejemplo se hizo en la ex-ESMA. Una de las cosas que aprendimos con el equipo de investigación es el tema del disfrute. Yo creo que el equipo de investigación fue eso, disfrutar las cosas. Viajamos mucho, ¿sí? Primero cerca, Miramar, Mar de Cobo, en las ferias del libro, de Mar Chiquita y de Mar del Plata también estuvimos participando. Y luego viajes, cuando se hizo más institucional, ya hacer viajes un poco más largos.
Y está bueno eso de trabajar en equipo, porque a veces son no solamente alumnos de sexto, sino también de quinto y de cuarto, que se van conociendo en el micro y van compartiendo, y nosotros tratamos de vivirlo como si fuese un mundial de fútbol. Somos el obrero, o sea, para nosotros, a nivel colegio es muy importante. Defienden los colores. Había una ceremonia cuando era el equipo de investigación, cuando recibías el escudo del GIOR, era una ceremonia, capaz que copiada de los militares, de algunos estudios, pero no cualquiera tenía ese escudo y tenías que hacer tu prueba de fuego para tenerlo. ¿Cuál era la prueba de fuego? Animate a participar de un congreso de algo. Una vez que participás, tenés el derecho y el honor de tener el escudo. Pero son un montón de cosas que a los chicos les gustó y que te terminas de enamorar de dar clases a adolescentes. Genial. Me parece, fue algo, un espacio de mucho disfrute. Suele ser, los profesores de historia solemos cargar con esto de que estudiar historia es aburrido, ¿no? Así que puedas relatar esta experiencia de disfrute, de poder viajar, de poder compartir, de romper con este esquema a veces tan rígido, ¿no? De la escuela por cursos, por materias, porque ustedes también tienen un gran trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, el último equipo de docentes había 2 profes de literatura, Karina Diez, que es la vicedirectora aparte, Valeria Paz, teníamos Paula Calo, que es de la parte de biblioteca, que el año pasado fue fundamental porque cuando pasamos a la virtualidad, cada uno en su casa, ella nos armó una biblioteca virtual donde los chicos podían consultar. Norma Ruiz, que es profe de historia como yo, y Germán Fernández, que es de economía, pero que nos hacía un poco el marketing. Y esa ensalada de profesores resultó ser muy, muy compatible. Así que bueno, ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría que nos cuentes o nos compartas un deseo para este año como docente y también como docente interesado en esta cuestión, ¿no? Marítima, bicontinental y austral. Hay que pensar en serio los graves problemas que tenemos en la Argentina. Y el gran desafío, y volviendo al tema, es el tema del mar, del Atlántico Sur, que es un problema, yo lo abordé del lado Malvinas, vos lo hacés desde el lado Antártida, pero en realidad estamos estudiando lo mismo. Y ahí no puede haber grieta, ahí podemos escucharnos y tratar de hacer propuestas y de ir para un mismo lado. Los consensos deben existir, obviamente que las diferencias están y van a seguir estando. Pero, a ver, me parece que tiene que estar en cada lugar, las personas que se han formado para eso, ¿sí? Necesitamos más profesionales y más respeto justamente para tener políticas en todo ámbito. Vos me preguntabas sobre el Atlántico Sur, sobre Malvinas y Antártida, justamente para esto, para discutir seriamente, para generar consensos y de ahí política de Estado. Que no la vamos a ver en 2, 3 años, 4, en una presidencia. Llevan mucho tiempo, pero comienzan a construirse hoy mismo. Exactamente, y sobre todo la importancia de llevar estas temáticas, ¿no? Y generar estas conciencias en las nuevas generaciones. En eso, y ya para cerrar, me parece que tanto vos como tus colegas y la institución han hecho acá en la ciudad de Mar del Plata un trabajo formidable, pioneros absolutos, así que como siempre mis mayores respetos, reconocimientos, no solo míos, sino también de la gente de la agrupación Antárticos Mar del Plata, que han visto, ¿no? Realmente hecho realidad un sueño que es justamente que jóvenes se apasionen tanto como ellos de esas vivencias y de esas temáticas. Así que bueno, te agradecemos la participación en el Ojo Austral y seguramente es la primera, pero no va a ser la última, como le digo a la mayoría de los entrevistados. Tienen mucho todavía para contar. Así que bueno, muchas gracias, Pablo. Y, Al contrario, el agradecido soy yo, Tamara. Muchas gracias por la nota de hoy y por todo el trabajo que se ha ido desarrollando. En Mar del Plata tenemos mucha suerte de que hay mucha gente predispuesta a brindarte lo que sabe. Por ejemplo, la agrupación de Antárticos, ¿sí? Pero podemos hablar, no sé, del Museo de la Base Naval, lo que yo te decía antes de los grupos de historia. Hay mucha gente generosa que está dispuesta justamente a eso, a darte una mano en lo que necesites. Así que bueno, uno es un agradecido por eso.
muchísimas gracias al Ojo Austral. Sí, seguiremos construyendo redes por acá, que bueno, también está bueno hacerlo desde acá, desde orillas del Atlántico, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, un fuerte abrazo, Pablo. Muchas gracias. Nos despedimos por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este especial de Antártida en el Aula y los esperamos en la próxima emisión del Ojo Austral, desde acá, desde orillas del Atlántico. Volvemos a estudios, entonces, después de esta interesante nota de Tamara al licenciado Melara. En este programa, te agradezco mucho, Ariel, por la invitación. No, gracias a vos, Karina, y además, bueno, desde ya, parte del equipo, ¿no? Hoy, Karina, bueno, verdaderamente Natalia tuvo una situación, está aislada por cercanía estrecha con COVID positivo, así que como preventivamente está esperando, bueno, hacerse el hisopado y nada, le deseamos lo mejor a Natalia y bueno, desde ya, Karina, siempre, no, invitada, sos parte de nuestro Del equipo. Muchas gracias. Y bueno, en este programa del Ojo Austral, donde hemos reflexionado, hemos compartido experiencias con, vinculadas estrechamente al tema Malvinas y al tema de nuestra bicontinentalidad y particularmente, como siempre, este espacio, este programa dedicado al recuerdo, ya hemos llevado adelante el amigo, compañero y veterano de la Guerra de Malvinas, Miguel Giorgio. Así que hasta el próximo jueves a las 19 horas, aquí por Bernal TV, los esperamos en el Ojo Austral.